Hola y bienvenidos a Historias Fascinantes de la Biblia. Hoy vamos a explorar una pregunta histórica y teológica que ha intrigado a muchos a lo largo de los siglos. ¿Por qué la mayoría de los judíos no aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios? Esta cuestión nos lleva a un viaje a través de textos antiguos, creencias firmemente arraigadas y el contexto sociopolítico de la época. Acompáñenme mientras desentrañamos los hilos de la historia, examinamos las diferencias doctrinales y entendemos mejor las perspectivas judías sobre la mesianidad. Así que, sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje en búsqueda de respuestas. Número 1. Monoteísmo estricto. El monoteísmo es un principio fundamental en el judaísmo. Los judíos creen en un Dios único, omnipotente y trascendente, conocido como el Eterno, Yahvé o Adonai. Esta creencia se encuentra en el corazón de su fe y se expresa en el Shema, una declaración de fe central en el judaísmo que dice: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. En contraste, el cristianismo, especialmente en su forma trinitaria, sostiene la creencia en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Jesús y Dios Espíritu Santo. La Trinidad implica que Jesús es una de las tres personas divinas, y que comparte la misma naturaleza divina que el Padre y el Espíritu Santo. Para los judíos, la noción de una Trinidad o la divinidad de Jesús contradice directamente su creencia en un Dios absoluto y único. Consideran que cualquier intento de dividir a Dios en múltiples personas, o darle una manifestación humana como Jesús, va en contra de la unidad y la trascendencia divina que creen que posee Dios. Los judíos también sostienen que Dios es inmutable y no cambia. La encarnación de Jesús, donde Dios se hizo hombre según la creencia cristiana, se considera incompatible con la creencia judía en la inmutabilidad de Dios. Desde la perspectiva judía, la enseñanza de que Jesús es el Hijo de Dios y parte de la Trinidad se considera una herejía o una creencia falsa en relación con la naturaleza de Dios. Los judíos no ven a Jesús como un Salvador divino o el Mesías prometido. Aunque reconocen que Jesús fue una figura histórica importante en su tiempo, no le atribuyen la divinidad ni le otorgan un papel mesiánico. Para los cristianos, Jesús es visto como el camino a la salvación y la reconciliación con Dios. Los judíos, en cambio, creen en la salvación a través de la observancia de la ley y la ética, no a través de la fe en Jesús. Número 2. Concepto de Mesías. Los judíos creen en la llegada futura de un Mesías, en hebreo, Mashiach o Mesías, que será un descendiente del rey David. Se espera que este Mesías sea un líder humano que cumplirá varias profecías mesiánicas, como la reunificación de la diáspora judía, la reconstrucción del Templo de Jerusalén y la instauración de una era de paz y justicia en la tierra. La llegada del Mesías marcará la redención de Israel y la restauración del reino de Dios en la tierra. Este evento está asociado con la era mesiánica, conocida como Olam Haba o mundo venidero. Los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías prometido porque no cumplió las expectativas mesiánicas tradicionales. Jesús no logró la reunificación de Israel, la paz universal, ni la reconstrucción del templo durante su vida. El rechazo de Jesús como el Mesías en el judaísmo también se basa en el hecho de que no hay un consenso mesiánico entre las diversas corrientes del judaísmo. En el cristianismo, Jesús es reconocido como el Mesías prometido, pero con una interpretación y un papel muy diferentes. Los cristianos creen que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, y que vino para redimir a la humanidad a través de su muerte en la cruz y su resurrección. La creencia en Jesús como el Mesías en el cristianismo se basa en las enseñanzas y afirmaciones del Nuevo Testamento, que se ven como el cumplimiento de las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Mientras que los judíos esperan un Mesías humano que aún está por venir, los cristianos creen que Jesús es el Mesías divino que ya ha venido y cumplido su misión redentora. Para los cristianos, la segunda venida de Cristo se asocia con su regreso en gloria al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos, pero esta creencia difiere de las expectativas mesiánicas judías. Número 3. Origen de Jesús. Según las creencias judías, María fue una mujer judía común y corriente que dio a luz a Jesús. El judaísmo no reconoce ninguna intervención divina o concepción virginal en el nacimiento de Jesús,
como se describe en el Nuevo Testamento cristiano. Los cristianos creen en la concepción virginal de Jesús, lo que significa que María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, sin tener relaciones sexuales con un hombre. Esta creencia cristiana se encuentra en el Evangelio de Mateo, 1:18-25, y el Evangelio de Lucas, 1:26-38, del Nuevo Testamento. Desde la perspectiva judía, el hecho de que Jesús tuviera una madre humana implica que él mismo era humano, no divino. Los judíos sostienen firmemente la creencia en un Dios único y trascendente, y no ven a Jesús como una manifestación de Dios en la tierra. La encarnación, es decir, la creencia en que Dios se hizo hombre en Jesús, es fundamental en el cristianismo, pero va en contra del principio judío de que Dios es incorpóreo e inmutable. La idea de que Dios pueda tomar forma humana se considera incompatible con el concepto judío de la divinidad. Los judíos reconocen a Jesús como una figura histórica importante, pero lo ven como un ser humano extraordinario, un rabino o un profeta, en lugar de como una figura divina. Desde la perspectiva judía, atribuir divinidad a un ser humano es considerado una desviación de la estricta unidad y trascendencia de Dios. Número 4. Tradición y escrituras. Los judíos basan sus creencias religiosas en las escrituras hebreas, conocidas como la Biblia hebrea o el Tanaj. El Tanaj se compone de 3 partes: la Torá, ley, los Nevi'im, profetas, y los Ketubim, escritos. Estas escrituras son altamente reverenciadas en el judaísmo y forman la base de su teología y tradición religiosa. En el Antiguo Testamento no se menciona a Jesús ni se hace referencia directa a su divinidad. Los judíos consideran que las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento se refieren a eventos futuros y no a la vida de Jesús, lo que contribuye a su negación de su divinidad. Aunque hay pasajes en el Antiguo Testamento que los cristianos interpretan como profecías sobre Jesús, los judíos tienden a tener una interpretación diferente de estos textos. Por ejemplo, el libro de Isaías contiene profecías que los cristianos ven como relacionadas con Jesús, como el siervo sufriente, mientras que los judíos suelen interpretar estos pasajes de manera diferente y no los aplican a Jesús. El concepto de divinidad en el Antiguo Testamento difiere de la creencia cristiana en la Trinidad y la divinidad de Jesús. El Antiguo Testamento presenta a Dios como un ser supremo, único y trascendente, sin referencias a una pluralidad de personas divinas. La unidad de Dios es un principio fundamental en el judaísmo, conocido como el Shema, que se encuentra en el libro de Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. La creencia en la divinidad de Jesús, como parte de la Trinidad, se considera incompatible con esta unidad divina. Los judíos creen que la revelación de Dios se encuentra en el Tanaj y la tradición oral del Talmud, mientras que los cristianos añaden el Nuevo Testamento como parte de su revelación divina. La falta de menciones directas de Jesús en el Antiguo Testamento contribuye a la negación de su divinidad por parte de los judíos. Número 5. Interpretación de profecías. Los judíos esperan la llegada de un Mesías, Mashiach, que aún no ha venido. Este Mesías se considera un líder humano, un descendiente del rey David, que cumplirá ciertas profecías mesiánicas tradicionales. Las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, desde la perspectiva judía, apuntan a eventos futuros que aún no se han cumplido. Estas incluyen la reunificación de la diáspora judía, la reconstrucción del Templo de Jerusalén, y la instauración de una era de paz y justicia en la tierra. Muchas de las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento son citadas tanto en el cristianismo como en el judaísmo, pero se interpretan de manera diferente. Por ejemplo, el libro de Isaías contiene pasajes que los cristianos interpretan como referencias a Jesús, como el siervo sufriente, en Isaías 53. Sin embargo, los judíos suelen interpretar estos pasajes de manera diferente, y no los aplican a Jesús. Los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías prometido porque consideran que no cumplió las expectativas mesiánicas tradicionales. Jesús no logró la reunificación de Israel, la paz universal ni la reconstrucción del templo durante su vida. La identificación de Jesús como el Mesías por parte de los cristianos se basa en su creencia en su papel divino
y en su cumplimiento de las profecías mesiánicas de una manera espiritual. Los cristianos ven a Jesús como el Mesías, que trajo la salvación espiritual y la redención de la humanidad a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Los judíos, por otro lado, no creen que la redención venga a través de Jesús, sino a través de la observancia de la ley y la ética, y esperan la llegada futura del Mesías para la redención nacional. Además de las diferencias en la interpretación, algunas profecías mesiánicas varían entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento debido a las tradiciones religiosas y las diferencias teológicas. Número 6. Rechazo de la divinidad humana. En el judaísmo, se sostiene firmemente la creencia en un Dios trascendente, es decir, un Dios que está más allá del mundo físico y las limitaciones humanas. Esta trascendencia implica que Dios es inmutable, incorpóreo, y no está sujeto a las limitaciones humanas, emociones o debilidades. La creencia en la divinidad de Jesús, donde Dios se encarna en forma humana, va en contra del principio de la trascendencia divina en el judaísmo. Los judíos argumentan que Dios no puede ser limitado ni confinado a una forma humana, ya que esto sería contrario a su naturaleza trascendente e inmutable. El cristianismo, especialmente en su forma trinitaria, sostiene que Dios se encarnó en Jesús, es decir, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Para los cristianos, Jesús es visto como el Hijo de Dios y la segunda persona de la Trinidad, lo que significa que compartió tanto una naturaleza divina como humana. La divergencia entre el concepto judío de la trascendencia divina y la creencia cristiana en la encarnación de Dios en Jesús ha sido una fuente importante de separación teológica entre ambas religiones. Mientras que los judíos mantienen que Dios es uno y único, los cristianos creen en una Trinidad en la que Dios se manifiesta en tres personas. El judaísmo, como religión monoteísta estricta, no reconoce intermediarios divinos entre Dios y la humanidad, ni siquiera en la forma de un ser humano como Jesús. Los judíos enfatizan la relación directa entre cada individuo y Dios, sin la necesidad de intermediarios o mediadores divinos. En la perspectiva judía, Jesús puede ser reconocido como un líder religioso o un maestro, pero no se le atribuye divinidad ni se le considera una manifestación de Dios. Número 7. Historia de las disputas teológicas. En los primeros siglos de la era cristiana, las comunidades cristianas surgieron entre judíos y gentiles. Los desacuerdos comenzaron a surgir en torno a si Jesús era el Mesías prometido y cómo se relacionaba con Dios. Uno de los momentos más significativos en la historia de las disputas teológicas entre judíos y cristianos fue el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo. En este concilio, los líderes cristianos debatieron y definieron la relación entre Jesús y Dios en el contexto de la Trinidad. Los judíos, que no participaron en el concilio, rechazaron la nueva formulación trinitaria que afirmaba la divinidad de Jesús. La cristología, la doctrina que se ocupa de la naturaleza y la persona de Jesús, se convirtió en un punto focal de las disputas teológicas. Los concilios posteriores, como el Concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo, continuaron definiendo la relación entre las naturalezas divina y humana de Jesús. A medida que los cristianos llevaron su fe a diversas regiones, surgieron tensiones con las comunidades judías. Las misiones cristianas a menudo intentaban persuadir a los judíos de que Jesús era el Mesías, lo que generaba desacuerdos y debates. Los líderes judíos y los eruditos rabínicos respondieron a las disputas teológicas cristianas, formulando argumentos en contra de la divinidad de Jesús y defendiendo las creencias tradicionales judías. En ciertos momentos de la historia, como durante la Inquisición española, los judíos enfrentaron persecuciones y conversiones forzadas al cristianismo. Estas presiones religiosas a menudo se centraron en la aceptación de la divinidad de Jesús. A lo largo de los siglos, las diferencias teológicas entre judíos y cristianos persistieron y se mantuvieron como un punto de separación religiosa. Las disputas sobre la naturaleza de Jesús y su relación con Dios siguen siendo temas clave de discusión y debate en la actualidad. En tiempos más recientes, ha habido esfuerzos por parte de líderes religiosos y académicos para fomentar el diálogo interreligioso
y promover la comprensión mutua entre judíos y cristianos. Estos esfuerzos buscan abordar las diferencias teológicas de manera respetuosa y encontrar áreas de convergencia y colaboración. Número 8. Rechazo de la cruz. En el cristianismo, la crucifixión de Jesús es vista como un acto redentor fundamental. Se cree que Jesús murió en la cruz para expiar los pecados de la humanidad y abrir el camino hacia la reconciliación con Dios. La crucifixión es considerada un sacrificio supremo, donde Jesús, como el Cordero de Dios, ofreció su vida para redimir a la humanidad de sus pecados. Desde la perspectiva judía, la crucifixión de Jesús no se interpreta como un acto redentor ni como un sacrificio expiatorio. Los judíos no reconocen a Jesús como un sacrificio redentor porque no creen que los pecados puedan ser redimidos a través de la muerte de una persona. La idea de que alguien pueda morir por los pecados de otros va en contra de la enseñanza judía, de que cada individuo es responsable de su propia relación con Dios y de la expiación personal de sus pecados a través del arrepentimiento y la reparación. La cruz no tiene ningún simbolismo redentor en la teología judía. La idea de un Mesías crucificado como redentor es incompatible con las expectativas mesiánicas judías tradicionales. Para los judíos, el Mesías se espera como un líder humano que traerá la paz y la justicia, pero no a través de la muerte en la cruz. El judaísmo enfatiza la importancia de la vida en este mundo y la ética en la conducta humana como medios para vivir una vida justa y agradar a Dios. La crucifixión de Jesús no tiene un papel relevante en estas enseñanzas éticas y teológicas judías. A lo largo de la historia, las tensiones entre judíos y cristianos a menudo se han agravado por estas diferencias en la interpretación de la crucifixión. En algunos casos, las persecuciones y los pogromos dirigidos contra comunidades judías se justificaron con la acusación de que los judíos eran responsables de la crucifixión de Jesús, lo que contribuyó a la hostilidad y la discriminación. Número 9. Diferentes interpretaciones de la Escritura. Isaías 7:14. En este pasaje se menciona una virgen que dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel. Los cristianos interpretan esto como una profecía de la concepción virginal de Jesús, mientras que los judíos a menudo interpretan virgen como joven mujer y no ven la conexión con Jesús. Isaías 53. Este capítulo describe al siervo sufriente que sufre por los pecados de otros. Los cristianos ven a Jesús como el cumplimiento de esta profecía, mientras que los judíos tienden a interpretar al pueblo de Israel como el siervo sufriente. Pasajes como el Shema, Deuteronomio 6:4, que proclama la unidad de Dios, se interpretan de manera diferente. Los judíos enfatizan la unicidad absoluta de Dios, mientras que los cristianos trinitarios ven en este pasaje un indicio de la Trinidad. Levítico 17:11. Este pasaje dice que la vida de la carne está en la sangre. Los cristianos relacionan esto con la idea de que Jesús derramó su sangre para la salvación de la humanidad, mientras que los judíos no hacen esta conexión y ven este pasaje en un contexto diferente. Jeremías 30 y 1:30 y 1:34 habla de un nuevo pacto que Dios hará con su pueblo. Los cristianos interpretan esto como una referencia al nuevo pacto en Cristo, mientras que los judíos pueden interpretarlo en un contexto más general de renovación espiritual. Salmo 110. Este salmo que dice: El Señor ha jurado, y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec, se interpreta de manera diferente. Los cristianos ven en esto una referencia a Jesús como un sacerdote eterno, mientras que los judíos pueden interpretarlo de manera diferente o en relación con el rey David. Pasajes como Génesis 12:7 y Deuteronomio 33, que hablan de la promesa de la tierra de Israel, pueden interpretarse de manera diferente en el contexto de la relación judía y cristiana con la tierra. La interpretación de pasajes que tratan sobre la ley y su cumplimiento, como Mateo 5:17-20, difiere significativamente. Los cristianos tienden a ver estos pasajes en el contexto del cumplimiento de la ley en Jesús, mientras que los judíos enfatizan la observancia continua de la ley. Número 10. Respeto por la diversidad religiosa. El judaísmo valora la libre elección en cuestiones de fe y espiritualidad.
Se espera que las personas elijan su camino religioso de manera consciente y voluntaria. Los judíos a menudo sostienen que la fe y la relación con Dios deben ser decisiones personales y no deben ser impuestas a otros. El judaísmo históricamente ha promovido la tolerancia y el respeto por las creencias y prácticas religiosas de otras comunidades. Los judíos han vivido en diversas partes del mundo y han interactuado con personas de diferentes religiones a lo largo de la historia, lo que ha fomentado una actitud de coexistencia pacífica. El judaísmo enfatiza la importancia de la ética y la justicia en la vida diaria. Esto incluye el trato justo a todas las personas, independientemente de su religión. La ética judía aboga por la promoción de la paz, la caridad y la justicia social, lo que a menudo implica colaborar con personas de diferentes creencias para lograr objetivos comunes. El judaísmo generalmente no tiene una tradición de proselitismo activo, es decir, no busca convertir activamente a personas de otras religiones al judaísmo. En cambio, se enfoca en mantener y transmitir sus enseñanzas y tradiciones a las generaciones judías, pero respeta la autonomía religiosa de los demás. Los judíos a menudo participan en el diálogo interreligioso, que implica conversaciones constructivas y respetuosas con personas de otras religiones para fomentar el entendimiento mutuo y abordar cuestiones de interés común. La historia de la diáspora judía ha llevado a la comunidad judía a vivir en muchas culturas y países diferentes, lo que ha fomentado la adaptabilidad y la coexistencia pacífica con personas de diferentes religiones y culturas. El judaísmo históricamente ha rechazado la coacción religiosa y la conversión forzada, defendiendo la idea de que la fe debe ser un acto voluntario y sincero. Número 11. Historia de persecución. Durante la Edad Media, en Europa y otras partes del mundo cristiano, los judíos enfrentaron una serie de persecuciones y expulsiones. Estas persecuciones a menudo se basaban en prejuicios religiosos y se justificaban acusando a los judíos de ser responsables de la crucifixión de Jesús o de actos de hostilidad hacia los cristianos. La acusación de deicidio, es decir, la idea de que los judíos eran responsables de la muerte de Dios debido a la crucifixión de Jesús, fue utilizada en la Edad Media para justificar la persecución de los judíos. Esta acusación contribuyó a la hostilidad y la discriminación en muchas comunidades cristianas. A lo largo de la Edad Media, se llevaron a cabo numerosas expulsiones de comunidades judías de diferentes países europeos, como Inglaterra, Francia y España. En algunos lugares, se obligó a los judíos a vivir en guetos, áreas cerradas y segregadas de la ciudad. Durante la Inquisición española, que tuvo lugar en los siglos XV y XVI, los judíos en España enfrentaron conversiones forzadas al cristianismo o la expulsión del país. Aquellos que permanecieron como conversos enfrentaron persecuciones y sospechas constantes de practicar el judaísmo en secreto. A lo largo de la historia, se produjeron pogromos, que eran ataques violentos y linchamientos de comunidades judías en Europa y otras partes del mundo cristiano. Estos pogromos a menudo se basaban en la acusación de que los judíos eran responsables de la muerte de Jesús. Estas persecuciones y opresiones contribuyeron a la formación de la identidad judía como una comunidad separada y en ocasiones aislada, que se esforzaba por preservar sus tradiciones y su fe en un entorno hostil. A pesar de los esfuerzos posteriores por parte de algunos líderes cristianos para promover un mejor entendimiento y reconciliación, las persecuciones históricas dejaron una huella duradera en las relaciones entre judíos y cristianos. En tiempos más recientes, ha habido esfuerzos por parte de líderes religiosos y comunidades para promover el diálogo interreligioso y la reconciliación, superando las tensiones históricas. Número 12. Falta de evidencia convincente. Los judíos y los cristianos tienen diferentes fuentes de evidencia y creencias fundamentales sobre Jesús. Para los cristianos, la evidencia principal proviene del Nuevo Testamento, que contiene los evangelios y las epístolas que describen la vida, enseñanzas y acciones de Jesús. Los judíos, por otro lado, no consideran el Nuevo Testamento como una fuente autoritaria, ni creen en su divinidad. Para ellos, las fuentes principales son las escrituras hebreas del Antiguo Testamento,
que no respaldan las afirmaciones cristianas sobre Jesús. Los judíos argumentan que no existen testimonios contemporáneos independientes fuera del Nuevo Testamento que confirmen las afirmaciones cristianas sobre Jesús. Aunque hay algunas referencias históricas que mencionan a Jesús, como las de los historiadores romanos Tácito y Suetonio, estas no proporcionan una imagen detallada de su vida o divinidad y se escribieron décadas después de su muerte. Los judíos a menudo señalan que las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento se interpretan de manera diferente en el cristianismo y el judaísmo. Argumentan que las profecías no respaldan la creencia de que Jesús era el Mesías prometido. La crucifixión y la resurrección de Jesús son elementos centrales de la fe cristiana, pero los judíos cuestionan la falta de evidencia histórica y documental independiente que respalde estos eventos. Muchos de los milagros atribuidos a Jesús en los evangelios, como sanar enfermos o resucitar muertos, son vistos con escepticismo por algunos judíos, quienes argumentan que no hay pruebas objetivas y verificables de tales milagros. Los judíos sostienen que su enfoque principal está en la continuidad religiosa y la preservación de las enseñanzas y tradiciones del judaísmo a lo largo de la historia, y no ven suficiente evidencia para desviarse de esas creencias. El judaísmo enfatiza la creencia en un Dios único y trascendente, lo que lleva a algunos judíos a considerar que las afirmaciones cristianas sobre la divinidad de Jesús van en contra de este principio fundamental. Número 13. Diferencias en la liturgia. Judaísmo. La liturgia judía está centrada en la adoración de un Dios único y trascendente. El Shema, una oración fundamental judía, proclama la unidad de Dios. Las sinagogas son lugares de congregación donde los judíos se reúnen para estudiar las Escrituras, rezar y adorar juntos. Cristianismo. La liturgia cristiana implica la adoración de Dios en la forma de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las iglesias cristianas suelen centrarse en la adoración de Jesús como el Hijo de Dios y Salvador, además de la adoración al Padre y al Espíritu Santo. Los rituales cristianos, como la Eucaristía, tienen un papel central en la liturgia cristiana. Judaísmo. El sábado, conocido como el Shabbat, es el día sagrado judío de descanso y adoración. Los judíos se congregan en la sinagoga los viernes por la noche y los sábados para rezar y estudiar la Torá. Cristianismo. Los cristianos observan el domingo como el día del Señor, en conmemoración de la resurrección de Jesús. Las iglesias cristianas celebran la misa o el culto dominical, que a menudo incluye la Eucaristía. Judaísmo. Las escrituras hebreas, conocidas como el Tanaj, que incluye la Torá, los profetas y los escritos, son centrales en la liturgia judía. Se leen pasajes de estas escrituras durante el servicio religioso y se estudian en profundidad. Cristianismo. Además del Antiguo Testamento, que comparten con el judaísmo, los cristianos también consideran el Nuevo Testamento como una parte fundamental de sus escrituras, que incluye los evangelios, las epístolas y otros textos relacionados con Jesús y la enseñanza cristiana. Judaísmo. En la liturgia judía se utilizan símbolos como la menorá, el candelabro de 7 brazos, y el shofar, un cuerno de carnero. Los rituales incluyen la circuncisión, el Brit Milá, y las festividades judías como Pesaj, Pascua, Sukkot, fiesta de las cabañas, y Yom Kippur, día del perdón. Cristianismo. Los cristianos utilizan símbolos como la cruz y el pez cristiano, y practican rituales como el bautismo y la Eucaristía, Santa Cena. La Eucaristía en particular es un rito central que conmemora la última cena de Jesús con sus discípulos. Judaísmo. Los líderes religiosos judíos son rabinos, que sirven como maestros y guías espirituales. No hay una jerarquía clerical centralizada en el judaísmo, y cada comunidad judía puede tener sus propios rituales y tradiciones. Cristianismo. En las denominaciones cristianas, hay una variedad de líderes religiosos, que pueden incluir sacerdotes, pastores, obispos y otros clérigos. La jerarquía y las estructuras de liderazgo pueden variar según la tradición cristiana. Número 14. Énfasis en la ley y la ética. Judaísmo. El judaísmo otorga una gran importancia a la observancia de la ley religiosa, conocida como la Torá.
La Torá incluye los mandamientos, leyes y enseñanzas divinas que regulan la vida y la ética de los judíos. Los judíos creen que seguir la ley es una forma de honrar a Dios y vivir una vida justa y moral. La ética y la justicia tienen un lugar central en la vida judía. Los judíos creen que la observancia de la ley va más allá de los rituales religiosos y debe reflejarse en todas las áreas de la vida, incluidas las relaciones humanas y la justicia social. La justicia social, la caridad, tzedaká y el respeto por los demás son principios fundamentales del judaísmo. La vida judía se basa en la comunidad y la tradición. Los judíos participan en prácticas religiosas y rituales en conjunto, y la comunidad juega un papel importante en la vida espiritual y social. La transmisión de la tradición a través de generaciones es una prioridad para los judíos, y la educación religiosa es fundamental. Cristianismo. El cristianismo se centra en la fe en Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Los cristianos creen que a través de la fe en Jesús y su sacrificio en la cruz, los pecados de las personas son redimidos y pueden tener una relación reconciliada con Dios. La fe en Jesús es fundamental para la salvación cristiana. En el cristianismo se enfatiza la idea de que la salvación no se obtiene a través de obras o la observancia de la ley, sino por la gracia de Dios y la fe en Jesús como Señor y Salvador. Si bien la fe en Jesús es central, el cristianismo también enfatiza la ética y la moralidad. Los cristianos son exhortados a vivir de acuerdo con los principios enseñados por Jesús, como el amor al prójimo y la moralidad sexual. Las enseñanzas de Jesús, como las contenidas en los evangelios, son fundamentales en la vida cristiana. Los cristianos buscan seguir los mandamientos y principios éticos que Jesús enseñó durante su ministerio terrenal. Número 15. Legado histórico. El cristianismo se originó en el contexto del judaísmo del Segundo Templo, pero se diferenció significativamente al afirmar que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Esta afirmación desencadenó desacuerdos teológicos fundamentales, ya que los judíos no aceptaron a Jesús en este papel. El Concilio de Nicea fue una reunión importante en la que los líderes cristianos definieron la doctrina de la Trinidad y otras cuestiones teológicas. Estas definiciones teológicas se alejaron aún más de las creencias judías, que enfatizaban la unidad y trascendencia de Dios. Las dos religiones interpretan de manera diferente muchas de las mismas escrituras hebreas. Por ejemplo, los cristianos ven profecías mesiánicas que apuntan a Jesús, mientras que los judíos no hacen estas interpretaciones. A lo largo de la historia, los judíos enfrentaron persecuciones y opresión en muchas partes del mundo cristiano. A menudo, se les culpaba de la crucifixión de Jesús, lo que aumentaba las tensiones religiosas y contribuía a la separación. Los estereotipos y prejuicios sobre los judíos se desarrollaron y se difundieron en ciertas comunidades cristianas, lo que contribuyó a la discriminación y hostilidad hacia los judíos. Con el tiempo, el cristianismo desarrolló sus propias prácticas litúrgicas, festividades y símbolos distintivos que difieren de las tradiciones judías. Esto reforzó la identidad religiosa separada. El cristianismo desarrolló una jerarquía eclesiástica con sacerdotes, obispos, papas y otras figuras de autoridad religiosa, mientras que el judaísmo no tiene una jerarquía centralizada. Estas diferencias en la estructura de liderazgo también contribuyeron a la separación. La dispersión de la población judía a lo largo de la historia llevó al contacto con diversas culturas y religiones, lo que influyó en la adaptabilidad del judaísmo y en la forma en que los judíos interactuaban con otras comunidades religiosas. A pesar de las diferencias históricas y teológicas, en tiempos modernos ha habido esfuerzos significativos de diálogo interreligioso y reconciliación entre judíos y cristianos. Estos esfuerzos buscan superar las tensiones históricas y promover un entendimiento mutuo. Número 16. Tradición oral judía. La tradición oral judía, que incluye el Talmud, es un componente importante de la vida religiosa y cultural judía. El Talmud es un conjunto de textos que contiene comentarios, discusiones y leyes judías que se desarrollaron a lo largo de varios siglos. Aunque el Talmud no reconoce a Jesús como el Mesías, es una parte integral de la tradición judía
y tiene una influencia significativa en la forma en que los judíos interpretan y practican su religión. El Talmud de Jerusalén, Talmud Yerushalmi, también conocido como el Talmud palestino, se compiló en la antigua Judea, Jerusalén, y contiene discusiones y leyes judías basadas en la tradición oral. Es una obra más antigua que el Talmud babilónico y tiene un enfoque diferente. Es la versión más ampliamente estudiada y citada del Talmud. Fue compilado en la Babilonia antigua y es considerado la obra más influyente del Talmud. Contiene una amplia gama de discusiones sobre la ley judía, ética, costumbres y más. El Talmud desempeña un papel fundamental en la vida judía y en la interpretación de la Torá y otras escrituras hebreas. Proporciona una guía extensa para la ley y la ética judías, así como para la interpretación de la halajá, ley judía, en situaciones cotidianas. Aunque el Talmud contiene discusiones sobre diversos temas, incluyendo la venida del Mesías, no reconoce a Jesús como el Mesías prometido. La idea del Mesías en el Talmud difiere en algunos aspectos de las creencias cristianas sobre Jesús. En el Talmud se discuten varias expectativas mesiánicas, pero no se acepta la idea de que Jesús cumplió con estas expectativas. Los judíos esperan la llegada de un Mesías futuro que aún no ha venido. Las diferencias teológicas entre el judaísmo y el cristianismo se reflejan en la forma en que se aborda el tema del Mesías en el Talmud y en las escrituras judías en general. Los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías, mientras que los cristianos creen que Él es el cumplimiento de estas profecías mesiánicas. El estudio y la enseñanza del Talmud son una parte importante de la educación judía en muchas comunidades. Los rabinos y eruditos judíos dedican años al estudio y la interpretación del Talmud, lo que contribuye a la rica tradición intelectual del judaísmo. Número 17. Diferentes conceptos de salvación. En el judaísmo, la salvación se relaciona en gran medida con la observancia de la ley religiosa y la ética. La Torá, la ley judía, establece un conjunto de mandamientos y principios que los judíos deben seguir para vivir una vida justa y en armonía con Dios. Se espera que las buenas obras y la obediencia a la ley sean una parte integral de la vida judía. La justicia, la caridad y la observancia del Shabbat, sábado, son ejemplos de prácticas que los judíos consideran importantes para su relación con Dios y la salvación. El judaísmo también enfatiza la importancia del arrepentimiento, teshuvá, y la reconciliación con Dios. En el Día del Perdón, Yom Kippur, los judíos buscan la expiación de sus pecados a través del arrepentimiento sincero y la búsqueda del perdón divino. El judaísmo ve la salvación tanto en términos individuales como colectivos. No solo se trata de la redención personal, sino también de la redención del pueblo judío en su conjunto. Cristianismo. En el cristianismo, la salvación se basa principalmente en la fe en Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Los cristianos creen que Jesús murió en la cruz para redimir a la humanidad de sus pecados, y que la fe en Él es esencial para la salvación. Los cristianos creen en la gracia divina como el regalo no merecido de la salvación. A través de la muerte y resurrección de Jesús, Dios ofrece la salvación a aquellos que creen en Él y confían en su sacrificio como medio de redención. Los sacramentos, como el bautismo y la Eucaristía, son rituales centrales en el cristianismo que se consideran medios de gracia y participación en la obra redentora de Jesús. El bautismo simboliza la nueva vida en Cristo, mientras que la Eucaristía conmemora su sacrificio. Los cristianos valoran una relación personal con Dios a través de Jesús. La salvación se ve como una relación restaurada con Dios a través de la fe en Cristo. Es importante destacar que existen muchas denominaciones y tradiciones dentro del cristianismo, y las creencias sobre cómo se alcanza la salvación pueden variar. Algunas denominaciones enfatizan más la gracia y la fe, mientras que otras pueden enfocarse en obras y rituales específicos. Número 18. Identidad religiosa. El judaísmo sostiene que cada individuo tiene la capacidad y la responsabilidad de tener una relación directa con Dios. No se requieren intermediarios divinos para acceder a Dios ni para la redención espiritual. La oración,
el estudio de las Escrituras y la observancia de los mandamientos son formas en las que los judíos buscan conectarse personalmente con Dios y vivir una vida justa. En el judaísmo, no hay una figura central o un intermediario divino como Jesús. Los rabinos y maestros religiosos judíos desempeñan un papel en la enseñanza y el liderazgo espiritual, pero no se consideran mediadores entre el individuo y Dios. Los judíos no creen que la salvación o la redención dependan de aceptar a un mediador divino, sino más bien de la relación personal con Dios y la obediencia a la ley y la ética. La identidad religiosa judía se basa en gran medida en la comunidad y la tradición. Los judíos forman una comunidad religiosa que comparte una herencia religiosa, cultural e histórica común. La transmisión de la tradición y la educación religiosa son fundamentales en la construcción y preservación de la identidad judía. Los padres judíos transmiten las creencias y prácticas religiosas a sus hijos, y la comunidad se reúne en sinagogas para estudiar las Escrituras y celebrar festividades religiosas. La observancia de la ley y la ética judías es un componente central de la identidad religiosa judía. Los judíos siguen una serie de mandamientos y leyes que regulan la vida cotidiana y la ética. Los principios éticos como la justicia, la caridad, tzedaká y el respeto por los demás son esenciales en la construcción de una identidad religiosa judía. Los judíos tienen un fuerte énfasis en la continuidad y la preservación de su identidad religiosa a lo largo de las generaciones. Esto incluye la celebración de festividades como Pesaj, Pascua, Sukkot, Fiesta de las Cabañas, y Hanukkah, que conmemoran eventos históricos y religiosos significativos. Número 19. Influencia cultural y social. Desde una edad temprana, las personas son socializadas en la religión de sus padres y comunidades. Las creencias y prácticas religiosas se transmiten de generación en generación a través de la familia, la educación religiosa y la participación en actividades religiosas. La influencia cultural y social en la religión a menudo comienza en el hogar, donde los padres y los miembros de la familia desempeñan un papel clave en la formación de las creencias religiosas de un individuo. El entorno geográfico y cultural en el que una persona nace y crece puede tener un impacto significativo en sus creencias religiosas. Las tradiciones religiosas de una región o país a menudo influyen en las creencias de las personas que viven en ese lugar. Las festividades religiosas, los rituales y las costumbres locales son ejemplos de cómo el entorno cultural puede influir en la práctica religiosa y en la identidad religiosa de una persona. Los cambios sociales y culturales a lo largo del tiempo pueden influir en las creencias religiosas de una persona. Por ejemplo, la secularización, la globalización y la exposición a diferentes culturas y religiones pueden llevar a un individuo a reconsiderar sus creencias religiosas. En sociedades multiculturales, las personas pueden estar expuestas a una variedad de tradiciones religiosas y tener la oportunidad de explorar diferentes enfoques espirituales. La religión también puede desempeñar un papel importante en la identidad social de una persona. La afiliación religiosa puede influir en la elección de amigos, el matrimonio y la participación en comunidades religiosas. Las normas sociales y las expectativas culturales pueden moldear cómo una persona vive su fe y cómo se relaciona con los demás. Las creencias religiosas no son estáticas y pueden evolucionar a lo largo de la vida de una persona. Las experiencias personales, los desafíos intelectuales y las interacciones con personas de diferentes creencias pueden llevar a cambios en la fe y en la identidad religiosa. A pesar de la influencia cultural y social, muchas personas realizan una reflexión personal profunda sobre sus creencias religiosas y su identidad espiritual. Pueden cuestionar, explorar y buscar respuestas que resuenen con sus experiencias y valores personales. Número 20. Diversidad en el judaísmo. La diversidad en el judaísmo es un aspecto fundamental de esta religión, y es importante tener en cuenta que existen diversas corrientes y puntos de vista dentro de la comunidad judía. Esta diversidad abarca aspectos teológicos, culturales, rituales y prácticos. Judaísmo ortodoxo. Esta corriente mantiene una adhesión estricta a la tradición y la ley judía, halajá.
Los judíos ortodoxos observan rituales y prácticas religiosas tradicionales y tienden a vivir en comunidades cerradas que siguen un conjunto de normas rigurosas. Judaísmo conservador. Los judíos conservadores buscan equilibrar la tradición con la adaptación a la vida moderna. Mantienen la observancia de la ley judía, pero también permiten ciertas adaptaciones en respuesta a los cambios sociales y culturales. Judaísmo reformista o progresista. Esta corriente se caracteriza por una adaptación más liberal y progresista de la religión judía. Los judíos reformistas tienden a cuestionar o reinterpretar ciertas leyes y prácticas tradicionales, y enfatizan la igualdad de género y la participación activa en la vida religiosa. Judaísmo reconstruccionista. El judaísmo reconstruccionista se enfoca en la evolución de la religión judía como una expresión cultural y espiritual en constante cambio. Promueve la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones religiosas y culturales. Judaísmo humanista. Esta corriente se centra en los aspectos éticos y culturales del judaísmo y no enfatiza la creencia en un Dios personal. Los judíos humanistas valoran la herencia cultural judía y buscan expresar su identidad judía de una manera secular. Dentro de cada corriente del judaísmo, existen diferencias individuales en las creencias y las interpretaciones de la religión. Algunos judíos pueden ser más tradicionalistas, mientras que otros pueden ser más liberales en sus creencias y prácticas. Las creencias sobre temas como la interpretación de las Escrituras, la observancia de las leyes religiosas, la relación con Dios y la interpretación de las profecías mesiánicas pueden variar considerablemente entre los individuos y las comunidades judías. La diversidad en el judaísmo también se refleja en la herencia cultural y étnica de los judíos. Los judíos se encuentran en diferentes partes del mundo y han desarrollado tradiciones y costumbres únicas, basadas en su historia y geografía. Los judíos ashkenazíes, sefardíes, mizrajíes y otros grupos étnicos judíos tienen sus propias tradiciones culinarias, lingüísticas y culturales que enriquecen la diversidad judía. A pesar de las diferencias, la comunidad judía valora el diálogo interno y el respeto por las diversas perspectivas. Las organizaciones judías a menudo fomentan la inclusión y la unidad en medio de la diversidad. A pesar de las diferencias internas, los judíos a menudo se unen para enfrentar desafíos comunes, como la preservación de la identidad judía, la lucha contra el antisemitismo y la promoción de los valores judíos en la sociedad. Espero que hayas disfrutado explorando este fascinante tema tanto como yo. Si te gustó este video y encontraste información valiosa, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Además, si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a Historias Fascinantes de la Biblia para no perderte futuros contenidos interesantes como este. Tus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos, así que déjalos en la sección de comentarios abajo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu apoyo constante. Nos vemos pronto.